A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la diabetes y sus consideraciones en el campo de la odontología. Contamos hoy con la presencia del doctor Jorge Luis López. Jorge Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por la invitación al programa. Si bien la diabetes ya es considerada no solo una patología, sino también una pandemia, es una enfermedad mundial. Se calcula que alrededor de 10 a 12 millones de personas en el mundo la sufren o están propensos a sufrir la diabetes, que tiene varias líneas de acción de esta patología, ya que está considerada en gente con mala alimentación, sea con pobre alimentación o con exceso de mala alimentación. Entonces vamos a ver las consecuencias, su afección en odontología, la enfermedad periodontal, que quizás es una de los problemas que atrae esta patología como es la diabetes en la cavidad oral. Efectivamente, vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que es la diabetes en general, ¿no? Vamos a empezar hablando acerca de qué es la enfermedad, qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce cuando no hay una correcta formación de una enzima llamada insulina, ¿sí? O también puede darse cuando las células de nuestro cuerpo se resisten a aceptar esta insulina producida por las células del páncreas, ¿sí? Entonces podemos obtener estos dos tipos de diabetes, y es lo que se diferencia en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿sí? Cabe recalcar que la diabetes tipo 2 es la más común hoy en día y corresponde alrededor del 90 al 95% del porcentaje de diabetes total. Podemos observar que también hay otros tipos de diabetes gestacional o por algún problema intrínseco del páncreas, que también son diabetes, producen diabetes, pero en una baja proporción, ¿sí? A diferencia de la diabetes tipo 2, que es la más común, como ya explicaba. Vamos a ver en las siguientes diapositivas un poco de la explicación de lo que es la diabetes y cómo es que afecta a nuestro organismo y también a la cavidad oral. Vamos empezando un poco de lo que ya explicaba antes. En la siguiente diapositiva, aquí se puede observar, aquí se observa el páncreas, ¿sí? Que es producida por las células beta pancreáticas en los islotes islotes de Langerhans, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las causas que lo originan. Podemos ver que el factor hereditario es un factor bastante importante, y es por eso que en historia clínica siempre preguntamos al paciente la historia, ¿no? Su papá, su mamá, su abuela, algún familiar con una enfermedad sistémica importante, nos refieren diabetes. Entonces podemos establecer una línea de que si un pariente tuvo diabetes cercano, puede ser que nuestro paciente también pueda desarrollar o ya esté y no se dé cuenta con este tipo de afección, ¿sí? Puede haber causas ambientales, ¿sí? Desconocidas también. Hay personas que llevan una buena alimentación, que no tienen historia clínica de diabetes en la familia, igual desarrollan también cuadros de diabetes. La obesidad también es un factor importante para la diabetes, ¿sí? Y también tenemos enfermedades asociadas como cardiopatías y trastornos de la alimentación. Aquí podemos ver también cuáles son las complicaciones. En la siguiente diapositiva vamos un poco a observar, a explicar un poco cuáles son las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Doctor Jorge Luis, explícanos un poquito más acerca de este tema. Bueno, en sí las complicaciones son varias en esta patología. Vale aclarar que la afección renal es la más comprometida en lo que respecta a la diabetes, ¿sí? Entonces tenemos esto de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, son fases agudas
en la que la enfermedad se encuentra mal controlada o descompensada y que el paciente puede llegar incluso a fallecer por este tipo de problemas. E incluso en la atención odontológica, el estrés agudo que produce procedimientos dentales en pacientes que no estén controlados puede ser y antagonista de la adrenalina con la insulina del organismo, la adrenalina de los anestésicos puede producir serias complicaciones. Entonces hablamos de que a nivel cardiovascular tenemos coronopatías, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? A nivel crónico, microvasculares. Hay que destacar que el paciente diabético tiene una deficiente cicatrización y una tendencia a las infecciones, ¿sí? Como es por la falta de cicatrización. Estos son problemas microvasculares. La retinopatía diabética, se afecta la visión del paciente diabético. También existe este problema a nivel ocular, ¿sí? Hablamos también de disfunción eréctil, pie diabético, que ya son complicaciones un poco más avanzadas de esta patología como es la diabetes. Seguimos viendo en imágenes lo que tenemos los pacientes diabéticos en la consulta dental. ¿Qué tú ves que los pacientes diabéticos, qué es lo que más, los pacientes sospechosos, cuáles son? Claro, pacientes que tienen, por ejemplo, resequedad en la boca, sí, porque puede ser que la resequedad sea propia de la enfermedad o sea propia de algún medicamento que se toma el paciente para la diabetes. Entonces la sequedad de las mucosas puede ser un indicatorio de la enfermedad o del tratamiento para la enfermedad, ¿sí? Muchos pacientes presentan estos cuadros de periodontitis, que es de inflamación y destrucción de los tejidos de sostén del diente, como se puede observar en la fotografía, ¿sí? Tienen mayor tendencia a desarrollar abscesos periodontales. Como los tejidos se hayan más inflamados y más propensos a inflamarse, cualquier resto alimenticio o cualquier cálculo dental que se adhiera a los dientes va a producir una inflamación exagerada en la mucosa oral, ¿sí? Claro. Y como pudiste darte cuenta, la prevención es lo más importante en este tipo de pacientes, ya que requieren por lo menos profilaxis dental cada 3 meses. ¿Sí? Claro, hay pacientes también con pérdidas de peso recientes o con aumento de peso también recientes pueden ser un indicador de una enfermedad, de una diabetes subyacente. Sí, mira, los pacientes o grupos de riesgo que te referías, los pacientes de raza negra, dice que es mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Está asociado a pacientes con colesterol y triglicérido elevados, la diabetes gestacional, que también puede ser irreversible en el momento del embarazo, ¿sí? Familiares diabéticos, también hay que tener mucho en cuenta la herencia que decías, o los antecedentes patológicos familiares, son de notable importancia para determinar estos grupos. Quizás la mayor dificultad de atención en odontología no es quizás el paciente ya diagnosticado, sino el paciente aquel que tiene niveles de azúcar alto, que da sospechas de una diabetes y que no es controlado, y que también se vuelve una enfermedad de tipo irresponsable, la diabetes, porque el paciente no acepta su estado, o muchos consideran que se llama prediabético, que no existe la prediabetes, o tienes o no la tienes, pero los niveles cuando les dicen que está prediabético, lo que le quieren decir es que sus niveles de glucosa en la sangre están elevados, que está hiperglicémico y que puede desarrollar una diabetes. Es verdad, que tenemos en cuenta estos términos, ¿no? Prediabetes y la enfermedad en sí. Vamos a ver en la siguiente fotografía, también en la siguiente diapositiva. Sí, los diabéticos no controlados, lo que hablábamos. Falta de sensación de bienestar. Comienzan a tener focos de infección en la cavidad oral. Muchos abandonan los tratamientos odontológicos, riesgo de infección y sangrados orales. Aquí ya viene la afección al periodonto, es decir, a los ligamentos, a la encía que rodea el diente. El abuso el exceso de sal, de azúcares, y asociado todo esto a mala higiene oral, pues termina en un deterioro. Exacto, deterioros de la cavidad oral que afectan
pueden afectar a cualquier persona, pero en el diabético se exacerban, es decir, aumentan la probabilidad de infección. Por eso es que los tratamientos odontológicos en pacientes diabéticos deben ser interconsultados con su médico endocrinólogo, cardiólogo si es hipertenso, o si toma algún medicamento antiarrítmico o cardíaco, y deben ser todos tratados con profilaxis antimicrobiana, es decir, con antibiótico de amplio espectro para cualquier tratamiento quirúrgico. Exactamente, eso vamos a explicar también más adelante en otra diapositiva. Seguimos pasando las imágenes. Como se puede observar, hay pacientes que son diabéticos estables, ¿sí? Que toman la medicación continuamente, ¿sí? Que tienen control periódico por el médico va ajustando su medicación de acuerdo al índice de glicemia que presente, ¿sí? Y se recomienda que en estos pacientes también haya consulta, cuidado oral y visitas periódicas al dentista, porque como ya explicaba el doctor, aún estando controlados, tienen mayor tendencia igual de alguna afección, de una afección bucal, ¿no? Que sea una infección, sea un proceso periodontal, sea sangrado. Entonces tiene que estar un poco más controlado también en el aspecto oral el paciente. Seguimos observando en la siguiente diapositiva. Sí, miren, los mal controlados bajo tratamiento médico, dosis farmacológicas inadecuadas. Muchos nos inyectan insulina, pero estos mismos pacientes terminarán tarde o temprano inyectándose insulina porque su páncreas ya no funciona, no se someten a terapéuticas correctas, una alimentación sobrecarbohidratada, lo que produce el desencadenamiento de la diabetes. Seguimos viendo a continuación en la siguiente imagen, ¿sí? Estas son los pacientes, como tú decías, hiposalivan, serostomía, es decir, hay ausencia o baja de la cantidad de los ml de saliva en la cavidad oral. Y aparte de esto, esta saliva no solo que es mínima, sino que su pH es muy ácido. Entonces, el paciente diabético tiende a producir mayor riesgo de caries, ¿sí? El aliento cetónico que hablábamos es las cetonas olor a manzana, es una característica ya del paciente diabético, ¿sí? Las complicaciones de la salud oral de pacientes diabéticos. Cuando hablábamos la caries por debilidad del esmalte, estas manchas blancas que se producen o que se llaman hipoplasias hacen que tiendan a mayor probabilidad de caries, ¿sí? Entonces, seguimos viendo la periodontitis, la afección del ligamento que sostiene los dientes. Por eso los pacientes diabéticos tienden a perder piezas dentales. Y los focos infecciosos que quedan tienen difícil cicatrización y difícil pronóstico, muchas veces bajo tratamientos. Por eso es que requieren tratamientos de 3 meses por lo menos de visitas periódicas al dentista. Claro, es verdad establecer una relación directa entre lo que es la periodontitis y la diabetes, y que es una relación en ambos sentidos. Es decir, pacientes diabéticos que tienen periodontitis, ¿sí?, van a tener una recuperación más lenta, un tratamiento más largo, y asimismo pacientes que tienen periodontitis y son diabéticos, ¿sí?, la periodontitis va a hacer que muchas veces la medicación tenga que ser regulada, porque estos procesos inflamatorios que se producen en el periodonto también se distribuyen por nivel sistémico. Entonces los cambios que van a tener que hacer el médico en su medicación van a ser mayores, o van a tratar que el paciente así esté con medicación, sigue un poco descompensado y no sabe por qué, y es porque su cavidad bucal no está en una correcta salud, y eso también afecta directamente a lo que es el proceso diabético. Sí, esta es la enfermedad anteriormente tuvimos programas de enfermedad periodontal y hablábamos de los problemas que la afección hacia los pacientes diabéticos, ¿sí? Riesgos de hemorragia, sobre todo cuando estos pacientes no están controlados, ¿sí? Porque hay una debilidad de los vasos sanguíneos, entonces tienen riesgo de hemorragia, y a esto adjúntale si toman anticoagulantes por algún problema de tipo trombótico, de tromboembolia, entonces esto aumenta mayor el riesgo de sangrados en pacientes diabéticos, ¿sí? El riesgo infeccioso del que hablábamos, profilaxis antibiótica mínima de 48 horas, ellos tienden a hacer procesos infecciosos con mayor facilidad, grandes, con mayor facilidad que los pacientes. Exactamente, entonces es por eso
que debe ser mayormente controlado. Otra de las cosas, las infecciones micóticas, claro, ¿sí? Infecciones oportunistas de la cavidad oral. Entre esas la Candida albicans o los hongos bucales, no solo a nivel oral, sino también genital, muchas veces en mujeres, en este tipo de enfermedad, y que obviamente se reflejan en la cavidad oral, ¿sí? Reducir los riesgos. Claro, es importante, como explicábamos antes, en pacientes que tienen diabetes, ya sea controlada o no controlada, de reducir los riesgos y complicaciones, ya sea locales o generales, ¿sí? Entonces, el control por parte del médico es algo primordial, ¿sí? La terapia por parte del diabetólogo o por parte del médico tratante es muy importante. Además de control alimenticio, también es una parte primordial en esos tipos de pacientes. También, también puede ser la parte también del ejercicio, ¿sí? A pacientes se recomienda que no lleve una vida sedentaria, que es muy importante, el control alimenticio y el ejercicio. Evitar la sobrecarga emocional. ¿A qué nos referimos con eso? Como explicaba el doctor anteriormente, cualquier situación de estrés que genere el paciente puede desencadenar un problema como la cetoacidosis diabética. Entonces el paciente tiene que estar controlado bastante también en el tema emocional, ¿sí? Es importante que nosotros en la consulta dental eliminemos cualquier foco infeccioso que pueda complicar la salud del paciente a futuro, ya sea un diente en mal estado, un proceso infeccioso de la encía, ¿sí? Tiene que estar debidamente tratado y curado en ese tipo de pacientes para que no progrese a mayores. Y también se recomienda en estos pacientes una higiene oral adecuada y visitas periódicas al odontólogo. Depende del caso del paciente, de cuánta digamos, placa bacteriana o cómo el paciente se pueda manejar su limpieza. Pueden ser las visitas más seguidas al odontólogo o más distanciadas, de acuerdo a cómo el paciente esté manejando su tema de salud oral. Pero es muy importante que el paciente tenga en cuenta que debe de ser periódica, ¿sí? No va a venir el paciente una vez al año o una vez cada 2 años por una profilaxis y luego detectamos algo que ya toca hacer una extracción o con una inflamación bastante grave que puede perjudicar la salud general del paciente. Sí, y los focos infecciosos, esta infección que avanza hacia la sangre, o sea, el torrente sanguíneo, es aclarar que todo este tipo de infecciones de las piezas dentales en mal estado, así como la enfermedad periodontal, avanzan por el torrente sanguíneo, y en el paciente diabético las defensas que son disminuidas afectan también el riñón. Muchos pacientes diabéticos mejoran su condición sistémica general al tener una cavidad oral sana. Y eso muchos desconocen. Me dicen, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Estoy controlado. Claro, lo que explicaba antes, ¿no? Estoy controlado la diabetes, estoy con mi insulina, estoy todavía sigo descompensado. Pero sigo mal, estoy decaído, estoy con debilidad. Porque debe haber también focos infecciosos, y muchas veces los médicos tratantes lo que hacen su tratamiento, hacen todo, pero por favor vaya al odontólogo, visite, usted debe tener algún problema, y cuando se soluciona el problema, comienza a haber una mejora. Incluso los pacientes diabéticos pueden recibir implantes, siempre y cuando bajo ciertas condiciones pueden recibir implantes dentales, usar prótesis dentales para alimentarse mejor. Claro. Prótesis. Valorando bien el caso, los procedimientos quirúrgicos pueden ser realizados con cuidado en estos pacientes, siempre que el paciente esté correctamente higienizado a nivel general, bucal, exactamente, y también correctamente medicado y compensado, ¿sí? Sí, que es un tema que abordamos también en algún otro programa, ¿no? Sí, y las citas a los pacientes diabéticos debe procurarse la atención, sea esta quirúrgica o terapéutica, debe procurarse en las primeras horas de la mañana, cuando el paciente está mucho mejor, como consejos para la atención a los pacientes diabéticos. Claro, un paciente que haya comido, que haya venido comiendo. Exacto, su alimentación, y nosotros como especialistas siempre lo que hacemos es autorizaciones por parte de los médicos, o el endocrinólogo, o el médico tratante. Muchas veces los pacientes se incomodan o se molestan con el hecho de que ¿por qué tengo que pedir una autorización? ¿Por qué tengo que pedir esto? Porque estamos hablando de la salud, y que esta patología o esta enfermedad sistémica conlleva ciertos riesgos. Cabe aclarar, ahora que se promociona mucho la cirugía de
la banda gástrica, para eliminación del sobrepeso y reducir los niveles de azúcar en la sangre, la glucosa y la obesidad. Hablan de una cura total de la diabetes, lo cual no es cierto. No sé. Mejora muchísimo, ayuda en mejorar la calidad de vida de esta persona, pero muchas personas dicen la diabetes se cura o me curé de la diabetes, lo cual es falso. Hasta ahora no ha habido un invento que cure esta patología, que la controle, que la mantenga y que incluso se reduzca una calidad de vida casi normal, es buena. Otro de los factores también, reducir el tabaco y el alcohol. El alcohol en el paciente diabético es veneno, es contraproducente total. El daño hepático que puede producir es más acelerado que en una persona no diabética. Y obviamente el tabaco, más el daño microvascular, angiovascular que existe en las arterias y venas del paciente diabético, aumenta mucho más este problema. Es verdad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos ya determinar que el paciente diabético es un paciente que tiene que estar correctamente medicado, correctamente controlado, y que los controles odontológicos periódicos son primordiales en estos pacientes. 3 meses, no puede pasar cada 3 meses. Exacto, no debería pasar de este tiempo. No es una atención de cada 6 meses o un año, no, debería ser cada 3 meses, porque el control debe ser así de estricto. Y obviamente incluso nosotros ayudamos con el aporte nutricional que da el médico. Efectivamente. Y teniendo todo esto en cuenta, cerramos el programa. Espero les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden en contactarnos a los teléfonos que están a continuación. Un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.